Bueno, antes de iniciar con este tutorial de Photoshop CS6, es importante que entendamos cómo está constituido este programa. Quiero mencionarte que la compañía de Adobe ha incluido tres aplicaciones, las cuales son una pieza fundamental para la edición completa de todos tus proyectos. La primera aplicación que integra el programa de Photoshop se llama Adobe Bridge. Tenemos de igual manera lo que es Cámara Raw y tenemos a continuación el mismo programa de Photoshop. Estas tres aplicaciones conforman la solución completa para la edición profesional de fotografías. Quiero mencionarte que Adobe Bridge es una aplicación la cual te va a permitir de la manera más fácil organizar todas tus fotografías que tengas en este momento en tu computadora. La aplicación se ve más o menos como lo que tenemos aquí en pantalla y este programa te va a organizar utilizando filtros para que tú puedas localizar esas fotos de manera rápida. Este tipo de organización que vas a realizar en cuanto a tus fotografías dentro de la aplicación de Adobe Bridge te va a permitir localizarlas en base a atributos como por ejemplo el tipo de archivo, configuraciones de cómo fue tomada esa fotografía o quizás los ratings o el rateo que tú le puedas colocar en base a unas estrellitas a cada una de esas fotos. De igual manera, esta aplicación te va a permitir colocarles palabras claves para que tú las puedas diferenciar de entre otras que pudieras tener. Así que no importa que tengas una cantidad bastante grande de fotos en este momento en tu disco duro, Adobe Bridge nos va a permitir organizar de una manera súper fácil. Y pues bueno, la segunda aplicación se llama Adobe Camera Raw. Es más o menos como esta que estás viendo en este momento en pantalla. Quiero mencionarte que esta aplicación es una herramienta fundamental para fotógrafos profesionales o personas que les guste trabajar con fotografías en este formato. Me refiero al formato RAW. Algunas cámaras actuales te permiten tomar fotografías en ese formato y prácticamente Camera Raw te va a permitir abrirlas y hacerles modificaciones a todo tipo de detalles para que realmente las dejes impactantes sin echar a perder la foto original. Vamos a pasar a continuación a hablar de lo que es la tercera aplicación, que es el programa de Photoshop en sí, el cual nos va a permitir trabajar con cualquier tipo de formato de fotos, incluyendo el RAW, además de video. Y quiero mencionarte que en este programa puedes lograr hacer ediciones mucho más profundas con una serie de herramientas bastante completas para que logres cualquier tipo de efecto. Entonces, a grandes rasgos, Adobe Bridge, Camera Raw y Photoshop son el complemento total, como te mencioné desde un principio, para que logres realmente crear arte, por decirlo así. Quiero mencionarte cómo voy a dividir este tutorial. Vamos a hacerlo en tres partes diferentes. En primer lugar, vamos a iniciar hablando de lo que es Adobe Bridge. Posteriormente, nos vamos a adentrar al uso de Camera Raw y finalmente vamos a terminar con el programa de Photoshop. Te voy a pedir que no subestimes el uso de las otras dos aplicaciones fuera de lo que es el programa de Photoshop, porque créeme que el uso de ellas es sumamente importante y finalmente te vas a dar cuenta del por qué te estoy mencionando esto. Vamos a iniciar con Adobe Bridge. Bueno, pues ya estamos listos para iniciar con lo que es Adobe Bridge. En primer lugar, quiero mostrarte cómo es que tú puedes abrir la aplicación. Existen dos maneras como tú puedes abrir Adobe Bridge. Una de ellas es cuando tú tienes el programa de Photoshop abierto. Aquí en la parte de arriba donde dice archivo o file, puedes dar un clic y de este lado dice explorar en Bridge. De este mismo lado también vas a poder encontrar lo que son sus teclas de atajo para aquellas personas que me siguieran con una computadora Mac. De este lado, de igual manera, puedes observar sus teclas de atajo. Y pues bueno, al presionar aquí automáticamente el programa se abriría. La segunda manera de poder abrir Adobe Bridge
es viniéndote al inicio de tu computadora. Tú en este lado no estás viendo el inicio, pero cuando tú das un clic en esta cajita tú puedes escribir la palabra bridge y automáticamente en los resultados te aparecería. Dándole un clic automáticamente lo abrirías. Quiero mencionarte que para abrir Adobe Bridge no es necesario que tuvieras abierto también Photoshop. Adobe Bridge es una aplicación independiente de lo que es el programa de Photoshop, pero se instala al mismo tiempo cuando tú instalaste tu copia de Photoshop CS6. Continuamente recibo correos electrónicos en donde me dicen que por alguna circunstancia cuando ellos vienen a esta sección su Adobe Bridge no abre, les marca algún error. Casi siempre yo les recomiendo a las personas que vuelvan a reinstalar el programa. En algunas ocasiones dentro de la sección de instalación te puede mostrar el instalar aplicaciones adicionales. Tú tienes que fijarte que esa aplicación de Adobe Bridge se encuentre seleccionada para poder instalarlo. Más sin embargo, quiero decirte que ese proceso actualmente no es tan necesario. Cuando tú instalas realmente el programa de Photoshop, por consecuencia se tiene que instalar el bridge. Así que si por alguna circunstancia no te quiere abrir, te recomiendo que vuelvas a hacer una instalación limpia de este mismo. Ahora, una vez que nos encontramos dentro de este menú de File o de Archivo, al dar clic en Browse o Explorar en Adobe Bridge, automáticamente se nos abriría lo que es la aplicación en sí. En este caso, me está mostrando aquí por defecto una carpeta en donde yo tengo unas fotografías. Dentro de la carpeta de mis fotos en mi sistema operativo puede ser que obviamente tú veas algo diferente. En este panel que tenemos aquí de este lado vas a encontrar dos secciones. Esta de acá es la de favoritos, en donde tú vas a poder arrastrar directamente carpetas que tú consideres que necesitas utilizar más frecuentemente o tener a la mano. Y de este lado, en la sección de folders o carpetas, es donde tú vas a poder prácticamente navegar en tu computadora para localizar la carpeta que tú quisieras explorar. Uno de los beneficios de utilizar lo que es Adobe Bridge, ya te mencioné anteriormente que era un organizador de fotos. Gracias a este organizador, el beneficio primordial que tendría es que sería un poquito a veces complicado venirte, por ejemplo, a Photoshop y tener que abrir fotos de manera individual dentro de esta sección. Quizás en algunos casos se te dé la necesidad de que tú tuvieras que explorar por medio de Bridge una serie de fotos todas al mismo tiempo para que tú pudieras quizás observar cuál de ellas es con la que quieres trabajar con respecto a algún tipo de edición. Te mencionaba ya hace un momento que en esta sección de folders o carpetas es donde vas a poder navegar hacia localizar la carpeta de fotos que tú requieras observar. Ahora, cada vez que tú seleccionas una carpeta, de este lado siempre vas a ver su contenido, tal y como tú lo estás viendo aquí. Quiero mencionarte otra forma alternativa de cómo tú puedes navegar quizás a una determinada carpeta, no precisamente buscándola dentro de este panel. Si tú te das cuenta, aquí en la parte de arriba se encuentra como un camino desde mi escritorio hasta llegar a la carpeta en la que me encuentro yo en este momento dentro. Tú podrías seguir ese camino de manera individual hasta llegar a la carpeta que tú quisieras. Por ejemplo, si yo selecciono esta de mis fotografías, me estaría introduciendo directamente a la carpeta de mis fotos, y dentro de la carpeta de mis fotos yo tengo estas carpetas que tú estás viendo aquí. Esto mismo equivale a venirme a la carpeta de mis fotos y estas son las mismas carpetas que tú estás viendo de este lado. Si yo abro lo que es una de estas carpetas, se va creando un nuevo camino hasta llegar a ver el contenido total de las fotos. Entonces, esta sería una manera alternativa de poder de igual manera llegar a una carpeta. De cualquiera de las dos formas que se te haga más fácil, tú puedes prácticamente utilizarla. Ahora, cuando ya me encuentro dentro de una carpeta con un determinado contenido de fotos, cuando tú seleccionas cualquiera de ellas, siempre del lado derecho en este panel de vista previa vas a poder ver
prácticamente la vista previa de esta foto que tú tuvieras seleccionada. Si tú te das cuenta, cuando yo pongo el mouse por encima de esta foto, se me pone como una especie de símbolo de más con un circulito como si fuera una lupa. Si yo le doy un clic a mi botón izquierdo del mouse, se me crea esta especie de cajita que al momento de que yo vuelva a apretar otra vez el botón izquierdo del mouse sin soltarlo y arrastre, me va a permitir observar, digamos, alguna cierta área de esa fotografía, pero amplificada. Es como si realmente tuviéramos una lupa a la mano. Donde tú coloques el mouse es prácticamente lo que tú vas a ver. Ahora, si yo doy un clic otra vez a ese cuadro tal y como tú lo viste, desaparece. Tú siempre puedes abrirlo, acomodarlo donde tú quieras como si lo estuvieras arrastrando y al dar un clic en su interior automáticamente desaparecería. Cuando yo selecciono una segunda foto apretando la tecla de control en mi teclado, prácticamente estaría haciendo dos selecciones, la primera que estaba seleccionada más la segunda. Siempre en la vista previa me aparecerán esas dos tal y como tú las estás viendo de este lado. Si yo quiero volver a apretar alguna otra y dejar seleccionadas estas dos, con el simple hecho de tener el botón de control apretado, para aquellas personas que me siguen con computadora Mac, tendrían que apretar la tecla de comando y enseguida dar un clic para seleccionar, digamos, una serie de fotos. En este caso he seleccionado 4. Siempre vas a poder ver la vista previa de cada una de ellas de este lado. Y si no apretaras la tecla de control, pues obviamente tú podrías seleccionar aquí fotografías de manera individual. Ahora, si yo le doy doble clic a esta foto seleccionada, automáticamente se me abriría con el programa de Photoshop CS6. ¿Qué pasaría si yo elegí esta foto equivocadamente? Puedo cerrarla directamente de esta pestaña donde tiene el símbolo de X y regresarme una vez más a Bridge. ¿Cómo me regreso a Bridge cuando yo estoy en Photoshop? Lo puedes hacer de la siguiente manera. Si te vienes otra vez a archivo y aprietas aquí explorar en Bridge, automáticamente regresarías a lo que es la otra aplicación. De igual manera, te recomiendo que te aprendas sus teclas de atajo tal y como tú las estás viendo aquí. Otra manera también quizás de regresarte hubiera sido seleccionando en tu barra de tareas aquí en la parte de abajo. Tú no estás viendo mi barra de tareas, pero aquí en la barra de tareas de igual manera te va a aparecer la aplicación de Bridge abierta. Al seleccionarla o darle un clic, prácticamente te llevaría a lo que es la aplicación en sí. Ahora, cuando me encuentro dentro de lo que es Adobe Bridge, yo puedo regresarme a Photoshop utilizando este control que tú ves aquí, que es como un boomerang. Al darle un clic, automáticamente regreso a lo que es Photoshop. Entonces te mencionaba que en tu barra de tareas abajo te va a aparecer un cuadrito. Tú aquí no lo estás viendo debido a que no estoy yo mostrando esa barra de tareas, pero cuando yo coloco el mouse, prácticamente me aparece la ventana de Adobe Bridge, que al darle un clic automáticamente estaría regresando a la aplicación. Bueno, vamos a continuar aprendiendo cómo nosotros podemos importar fotografías a lo que es nuestra computadora, en especial a Adobe Bridge, directamente desde una cámara fotográfica. Regularmente, cuando tú adquieres una cámara fotográfica, esta viene con un cable USB que fácilmente tú puedes conectar a tu computadora en este momento. Eso es lo que yo tengo conectado en este momento a mi computadora. Tengo ya la cámara, la conecté por medio del USB. Regularmente las personas que no trabajan con Photoshop ni con Adobe Bridge ni nada de eso, cuando se vienen a mi computadora de este lado van siempre a encontrar, digamos, un drive que corresponde a la cámara que acaban de conectar. Si tú le das doble clic, regularmente vas a encontrar una carpeta interna que dentro de ella vas a encontrar algunas otras más en donde vas a localizar tus fotografías. Si tú las seleccionaras todas
crearas, digamos, una carpeta en el escritorio de tu máquina y las arrastraras, digamos que esa sería la manera más rústica de poder importar fotos desde una cámara fotográfica que tú conectaras a tu computadora por medio del USB. Ahora, cuando nosotros queremos hacer las cosas bien y queremos realmente organizar todas nuestras fotos por medio de Adobe Bridge, lo primero que vamos a hacer dentro de la aplicación de Bridge es localizar este icono que tú ves aquí en la parte de arriba que dice consigue fotos desde una cámara. Obviamente ya tienes tu cámara conectada, le voy a dar un clic a esta opción y automáticamente se nos va a abrir esta ventana que tú estás viendo. En el caso de que hayas visto un pequeño mensaje anterior a esta ventana, ese pequeño mensaje te está preguntando que las próximas veces que tú conectaras una cámara a tu computadora quisieras que en Bridge se abrieran automáticamente. Si tú le dices sí o no, todo depende de ti. La próxima ventana que te aparece es esta, en donde en la parte de arriba por defecto va a aparecer la cámara que tuvieras conectada ya en este momento a tu PC. Si por alguna circunstancia tú no vieras aquí esa cámara, de este lado tú podrías refrescar la lista a modo de que te apareciera. Ahora, como te das cuenta, aquí en la parte de abajo me menciona que dentro de esa cámara que yo conecté se encuentran 9 fotografías. Este sería prácticamente su peso. Y aquí en la parte de abajo tenemos las configuraciones con respecto a importar esas fotos. En primer lugar, aquí vas a encontrar la localización que tú tienes que seleccionar por medio de este botón de Browse o Explorar, en donde le vas a decir a Bridge dónde quieres colocar estas fotos que nosotros vamos a importar de la cámara. En este caso, por defecto, ya se encuentra seleccionada la carpeta de mis fotografías. Le voy a dar OK. Obviamente, en el caso de que tú quisieras seleccionar alguna otra carpeta, localízala o quizás podrías salvarlas incluso en tu escritorio. Todo depende de dónde tú quieras colocarlas. Una vez que ya tienes seleccionada la opción, le damos OK. Aquí en la parte de abajo vas a encontrar la opción de crear prácticamente una carpeta con respecto a esas fotos que tú vas a importar. Aquí tú tienes diferentes opciones. Una de ellas es ponerle a esa carpeta, digamos, un nombre personalizado. Si yo selecciono esta primera opción, yo podría de este lado colocar un nombre relevante a las fotos que yo estoy importando. Como te puedes dar cuenta, las fotos que yo tengo son prácticamente de Navidad, porque aquí tenemos un arbolito de Navidad. Quizás a esa carpeta yo le podría poner Navidad o prácticamente lo que tú creas conveniente. Otra opción también podría ser no precisamente colocándole un nombre a esa carpeta, pero podría seleccionar a lo mejor que esa carpeta tuviera la fecha en la que tú estás importando estas fotos. Como te das cuenta, aquí se muestra el año, el mes y el día. Aquí tienes otras opciones más con respecto a la fecha en la que fueron tomadas estas fotos. Aquí lo único que cambia, digamos, es el estilo de cómo quisieras tú que apareciera esa fecha. Una vez que tú ya hayas seleccionado lo que creas conveniente, yo en este caso voy a dejar el nombre personalizado. Esa carpeta se va a llamar Navidad. De este lado, en la parte de abajo, tendrías entonces que tomar la decisión de cómo quisieras que se llamaran esas fotos al momento de importarlas. Si tú te diste cuenta, en esta carpeta que te mostré anteriormente, donde navegué al interior de la cámara para ver las fotos, casi siempre todas las cámaras te colocan unos nombres, digamos, extraños, así como lo estás viendo aquí, que contiene letras, números, etcétera. Si tú por alguna circunstancia quisieras cambiar ese nombre, lo puedes hacer directamente tomando una opción de este lado, en donde te aparecen opciones similares a lo que vimos anteriormente aquí arriba. En este caso, tú podrías seleccionar la fecha de hoy, la fecha quizás en la que fue tomada esa fotografía o fueron tomadas esas fotos bajo el siguiente formato que tú estás viendo aquí de este lado, o podrías de igual manera seleccionar un nombre personalizado. ¿Qué pasaría si yo selecciono un nombre personalizado y coloco también ahí
Navidad, pues bueno, digamos que la primera foto se llamaría Navidad 1, la segunda foto se llamaría Navidad 2 y así sucesivamente. Entonces tú tendrías aquí prácticamente que decidir qué es lo que tú prefieres. En la parte de abajo de esta misma sección tenemos unas opciones avanzadas en cuanto a cómo renombrar esas fotos. Si yo selecciono esta opción, me aparecerá aquí una serie de opciones que yo puedo modificar a mi gusto. En primer lugar, aquí por defecto te aparecen algunas opciones ya creadas por el programa que tú de este lado podrías quizás borrar o agregar prácticamente a tu gusto. Le voy a dar un clic aquí al símbolo de menos para quitarlo. Aquí tú tienes la opción de seleccionar que esas fotos contengan un nombre en base a un texto y aquí escribir el mensaje o la palabra. Siempre que tú hagas un cambio aquí en la parte de arriba, aquí abajo se va a poder ver una vista previa de lo que tú estuvieras colocando aquí arriba. En este caso, yo le dije que quería colocarle un nombre en base a un texto, coloqué Navidad, voy a agregar una opción más, esta segunda quizás quiero que sea una secuencia, a lo mejor quiero que esa secuencia inicie con mayúsculas o minúsculas, puedo tomar de este lado otra opción, a lo mejor la fecha, de este lado tomar quizás la fecha en la que fue creada o la fecha de hoy mismo y de este lado colocar el formato de esa fecha. Voy a poner mes, día y año y más o menos se vería el nombre de cada uno de los archivos tal y como tú lo ves aquí. Obviamente si tú tienes más fotos y colocas digamos estos dos nombres fijos como una fecha y esta palabra, la segunda foto se iba a renombrar con esta misma información pero tendría digamos un número 2, número 3 y así consecutivamente. Te repito, cada cambio que tú hagas aquí arriba siempre vas a poder tener una vista previa de lo que estaría sucediendo aquí en la parte de abajo para que te dieras la idea de cómo va a quedar. Yo para este tutorial no voy a utilizar este método, le voy a dar cancelar, únicamente quería mostrártelo para que te dieras cuenta cómo es que funciona. De este lado en la parte de abajo donde dice borrar archivos originales, tú puedes seleccionarlo en el caso de que tú quisieras borrar las fotos directamente de la cámara inmediatamente después de haberlas importado. Si a ti no te parece bien, digamos, borrarlas por alguna circunstancia, no selecciones esta opción. De este lado en la parte de abajo tú podrías salvar una copia adicional a la que nosotros estamos salvando en este momento, pero quizás en alguna otra localización. A lo mejor esta segunda copia de esta carpeta con esas fotos las quiero salvar en el escritorio. Si yo hago esta selección, obviamente mi primer carpeta con esas fotos quedarían dentro de mi carpeta de fotografías y la copia de esta quedaría directamente en el escritorio. Ahora, aquí en la parte de abajo vas a encontrar un diálogo avanzado que al darle un clic nos va a introducir directamente al contenido de lo que es nuestra cámara fotográfica. En este caso me está permitiendo ver las fotos que yo tengo ahí dentro, en donde por defecto se muestran todas seleccionadas. Esta opción avanzada es muy buena en el caso de que tú tuvieras muchas fotos y únicamente quisieras importar algunas de ellas. Si ese fuera tu caso, al dar un clic de ese lado donde dice deseleccionarlas todas, prácticamente quitarías la selección y tú manualmente podrías importar las que creyeras convenientes. Opcionalmente, en la parte derecha de este lado tú podrías colocar el nombre de la persona que tomó esas fotos y a lo mejor el emblema de derechos de autor. Esto es opcional, no es necesario que lo hagas. De este lado tienes también la opción de seleccionarlas todas y aquí en la parte de arriba te va a volver a aparecer una vez más la opción de seleccionar tu cámara, pero pues bueno, como ya la habíamos seleccionado anteriormente, automáticamente nos aparece de este lado. Una vez que tú ya estés listo para llevar a cabo el proceso de importar, dentro de esta misma sección donde me encuentro, voy a darle un clic aquí donde dice importar media.
Automáticamente el proceso se empieza a realizar, vamos a esperar, y una vez terminado se me vuelve a abrir aquí una copia de lo que es Adobe Bridge, en donde me muestra automáticamente la carpeta que acabamos de importar con todo su contenido. Ahora, este mismo proceso de importar lo puedes realizar también con un teléfono celular. De igual manera, igual que las cámaras digitales traen un cable USB, inténtalo con tu teléfono. Yo algunas veces he importado directamente desde un teléfono iPhone y me ha funcionado excelente. Si por lo contrario quisieras importar de la manera rústica, pues bueno, ya te lo mostré hace un momento, pero siempre te recomendaría que aprovecharas esta excelente herramienta porque nos va a ser de mucha utilidad para la organización de todas nuestras fotos. Bueno, pues una vez que nosotros ya entendemos cómo podemos importar nuestras fotos directamente a lo que es Adobe Bridge, el siguiente paso consistiría en entender cómo es que funcionan los espacios de trabajo o conocidos en inglés como workspace. Esto del workspace se refiere a lo siguiente. Regularmente cuando el programa de Bridge se abre, tú siempre vas a ver, digamos, una estructura en cuanto a sus paneles acomodados de una cierta manera, incluso a un cierto tamaño. Pues bueno, todo esto que tú estás viendo acomodado de esta forma en este momento corresponde a el área de trabajo de esenciales. Regularmente esta va a ser el área de trabajo que tú siempre vas a ver por defecto cuando abres el programa por primera vez. Como nosotros ya vimos, dentro de esta área de trabajo, hace un momento te mostré que aquí había una pestaña que nos mostraba los favoritos, en donde nosotros podíamos colocar carpetas para tener acceso a ellas de una manera más fácil. De este lado tenemos lo que es la navegación, eso también lo vimos hace un momento. Aquí en la parte de abajo vas a encontrar una serie también de pestañas. Una de ellas es referente a los filtros, colecciones y a exportar. La mayoría de los detalles los vamos a ir viendo más adelante por partes. De este lado, del lado derecho, ya te mostré que tenemos lo que es la vista previa de cualquier fotografía que tú pudieras seleccionar aquí. Como te puedes dar cuenta, aquí abajo en el metadata se encuentra información adicional acerca de esta foto, como por ejemplo su nombre, qué tipo de archivo es, la fecha creada, el tamaño, etcétera. De este lado tenemos también una pestaña que se refiere a los keywords. Eso de los keywords, de igual manera lo vamos a ver más adelante, es una parte esencial en donde tú vas a poderle colocar a tus fotografías determinadas palabras claves para que cuando hagas una búsqueda puedas localizarlas mucho más rápido. Ahora, cada uno de estos paneles son prácticamente ajustables. Si tú colocas el mouse en una orilla, al ponerse el mouse de esa forma, tú siempre vas a poder modificar a lo mejor el tamaño para tratar de ajustártelo a algo que tú realmente necesitaras. Lo mismo puedes hacer de este lado. Podrías a lo mejor bajar esto, etcétera. Siempre cuando tú quieras volver a la normalidad algo que tú has modificado, como en este caso yo modifiqué, digamos, el tamaño de cada uno de estos paneles, de este lado vas a encontrar lo que es un triangulito que al darle un clic siempre te va a dar la opción de darle un reset al workspace o regresar a como se encontraba por defecto esta área de trabajo. Al darle un clic, automáticamente se me regresa a como debería estar originalmente cuando yo abrí el programa por primera vez. Ahora, de este lado, como te podrás dar cuenta, el área de trabajo de esenciales no es la única. Si yo doy un clic a esta línea que estamos viendo aquí en la orilla y arrastro hacia la izquierda, podremos ver otro tipo de áreas de trabajo con las cuales nosotros de igual manera podemos trabajar. Por ejemplo, esta es la de Film Strip, que prácticamente te permite acomodar tus colecciones de fotos de esta manera. Tenemos lo que es el metadata, que se refiere a que te va a mostrar toda la información un poquito más detallada de cada una de las fotos que tú tengas.
Como te podrás dar cuenta, te muestra quizás nombre, fecha, el tamaño de cada una de esas fotos, el tipo, las palabras claves, etcétera, etcétera. De este lado tenemos otra área de trabajo conocida como Output. Esta sección te va a permitir sacar una cierta colección de fotos directamente a un PDF o directamente a una galería web. Te repito, algunos de esos detalles los vamos a ver más adelante. De este lado tenemos el área de trabajo conocida como keywords o palabras claves, en donde tú vas a poder observar un poquito más clara toda la información que contiene cada una de esas fotos. Tenemos la vista previa, que es un poco más grande para que tú puedas ver perfectamente tus fotos, y así sucesivamente. Por ejemplo, esta de Like Table o de mesa ligera nos permite como ver un poquito más amplia toda esta área para que podamos observar, digamos, más fotos que pudiéramos tener aquí. Y tenemos por último el área de trabajo de carpetas, la cual nos va a permitir explorar localizaciones de otro tipo de carpetas de una manera mucho más fácil, digamos bastante grande, para que podamos localizar estas fotos bastante rápido. Siempre que tú te encuentres en cada una de estas áreas de trabajo, en cualquiera de ellas, y hagas modificaciones correspondientes, siempre vas a tener la posibilidad aquí arriba de darle un reset directamente al área de trabajo que tú tuvieras seleccionada en este momento. En este caso, si yo le doy regresar esta área de trabajo a como se encontraba normalmente, obviamente se lo haría al área de trabajo denominada folders o carpetas. Cuando yo le doy un clic a esta opción, automáticamente me la regresa como la tenía originalmente. Entonces tú aquí tienes una serie de áreas de trabajo. Si tú crees que esto es demasiada información y nada más ocupas regularmente lo que es esenciales, de aquí de la orilla tú podrías nuevamente regresar esto a como se encontraba. Y si quieres observar alguna otra área de trabajo dando un clic a este triángulo, podrías de igual manera aquí abajo seleccionarlas. Como puedes observar, cada una también de ellas contiene una serie de teclas de atajo que, si en caso de que tú ocuparas una de ellas demasiado, obviamente podrías aprendértela de memoria para que rápidamente pudieras llamarla sin necesidad quizás de entrar a esta sección. Ahora, una de las situaciones con las que te podrías topar es quizás modificar el tamaño del thumbnail o de la foto misma que tú estás viendo aquí. Como te podrás dar cuenta, se ve demasiado pequeña. Aquí en la parte de abajo siempre vas a encontrar un control, el cual te va a permitir cambiar el tamaño de todas esas fotos que tú tienes ahí. No se refiere que las esté cambiando directamente de tamaño tal y como son en realidad, únicamente nos está permitiendo dentro de este panel o verlas un poquito más grandes o más pequeñas de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. De este lado se encuentran dos pequeños controles adicionales que hacen exactamente lo mismo que acabo yo de hacer aquí, a excepción de que aquí lo puedes hacer en base a clics. Voy a regresarlo más o menos a este tamaño. De este lado tú tienes la opción de ver como cuadriculadas todas esas fotos. A lo mejor así se te hace un poquito más fácil diferenciar una de otra con respecto a más información que en un momentito más te voy a enseñar cómo colocarla aquí en la parte de abajo. De este lado puedes regresarlo a como lo teníamos hace un momento. Acá tenemos ver el contenido con detalle. Si yo le doy un clic, te podrás dar cuenta que desde esa misma sección en la parte de abajo puedo yo hacer modificaciones a cómo se me están mostrando estas fotos en este panel. De este lado tengo una opción más, que sería ver el contenido a manera de lista. En caso de que quieras, digamos, acceder a esta funcionalidad para localizar más información referente a cada una de esas fotos. La voy a dejar como la tenía originalmente, dando un clic de este lado. Quiero también mencionarte que no nada más con estos controles de aquí abajo puedes hacer estas fotos más grandes o más pequeñas. Si tú aprietas las teclas de control
y el símbolo de más o menos en tu computadora, tú puedes hacer esto más grande. Para aquellas personas que tengan una computadora Mac, en vez de apretar la tecla de control, estarían apretando la tecla de comando sin soltarla. Aprietan el símbolo de más en su teclado o el símbolo de menos para modificar el tamaño de esos thumbnails tal y como tú los estás viendo ahí. Ahora, como tú te puedes dar cuenta, por defecto, siempre que nosotros estamos, digamos, dentro de una carpeta llena de fotos, por defecto el programa siempre nos va a colocar el nombre que nosotros hayamos decidido colocarle al momento de importar esas mismas fotos, incluyendo el formato, que en este caso es .jpg. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver aquí abajo algún tipo de información adicional que yo regularmente necesitara observar, digamos, de manera rápida? Pues bueno, te puedes venir a la sección de editar y de este lado encontrarías las preferencias. Para aquellas personas que tienen una Mac, sería junto a la manzanita del lado derecho, en el menú donde dice Mac Adobe Bridge CS6. Al dar un clic ahí van a encontrar lo que son las preferencias, o de igual manera pueden abrir estas preferencias para los que tengan Windows con Control K, y para los que tengan Mac, obviamente en esa misma sección les van a aparecer las teclas de atajo que ustedes van a utilizar. Al darle un clic a esta sección y al entrar a las preferencias, de este lado donde dice Thumbnails, nosotros podríamos agregar información adicional que pudieran contener estas fotos para que nosotros podamos darnos la idea de algo adicional que nosotros necesitemos saber con respecto a estas fotos. De este lado, si yo le doy Show, regularmente me mostraría lo que se encontrará seleccionado de este lado. En este caso dice la fecha en la que fue creada. Regularmente las cámaras, muchas de ellas te guardan la información, digamos, como la fecha. Si tú tienes una cámara digital y cuando le hiciste la configuración inicial donde pusiste la fecha y todo eso, pues bueno, siempre esa foto va a contener esa información, la cual tú puedes prácticamente revelar o mostrar dentro de lo que es Adobe Bridge. Como te das cuenta, al momento que yo seleccioné esta opción que me permitiría ver la fecha en la que fue creada, me marca la fecha en la que se tomó esa fotografía. De este lado yo puedo modificar qué mostrar. A lo mejor yo no quiero mostrar esta información, pero quiero mostrar el tamaño. De este lado automáticamente me estaría apareciendo. ¿Qué pasaría si yo quisiera mostrar algo más aparte del tamaño? Selecciono esta segunda opción y de este lado tomaría alguna otra opción de la lista que me está mostrando de este lado. Voy a poner la fecha creada y aquí prácticamente estaría yo agregando de manera adicional al nombre el peso de la foto y de este lado la fecha. Puedo agregar algo más, quizás las dimensiones, para ver de qué tamaño original se encuentra esta foto. En este caso 4889 por 4011. Y una vez que tú hayas seleccionado lo que creas conveniente, el próximo paso sería darle OK y prácticamente quedaría tu área de trabajo esenciales mostrándote el contenido de tus fotos de esta manera. Ahora, ¿qué pasaría si tú por alguna situación necesitas tener siempre estas fotos con todo este tipo de información, pero por alguna circunstancia quisieras ocultarla de manera temporal? Pues bueno, cuando tú aprietas las teclas de Control T, tú puedes de manera temporal esconder esa información. Para aquellas personas que me sigan con una computadora Mac, lo pueden hacer con sus teclas de comando y la letra T, que de igual manera te las exhibe o te las esconde. Yo en este caso lo que voy a hacer es regresarme a las preferencias, entrar una vez más a lo que es el thumbnail y quitarle realmente todas estas opciones adicionales en cuanto a la información, porque realmente creo que se ve un poquito llena toda esta área. En realidad quizás yo nada más necesito ver el nombre y prefiero dejarlo de esta forma. Pues bueno, de igual manera, dentro de esta misma sección, tú puedes cambiar el orden de cómo se te están mostrando las fotos aquí de este lado. Como te podrás dar cuenta, aquí se te muestran
digamos, tomando en cuenta la numeración después de la palabra café, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Yo podría cambiar ese orden. A lo mejor esta foto yo quiero que se encuentre en primer lugar. Cada vez que yo arrastro cualquiera de ellas, como te podrás dar cuenta, se coloca esa línea amarilla, la cual me va a permitir colocarla exactamente donde yo la necesite. Voy a colocar esta tercera de este lado y la voy a poner aquí. Ahora, si de casualidad observaste, cada vez que yo hice aquí movimientos en cuanto al orden de la secuencia de estas fotos, de este lado se me pudo haber movido esta sección, la cual me permite elegir de qué manera quiero que se sorteen esas fotografías. Digamos que yo quisiera que se colocaran tomando en cuenta lo que es su nombre. Si yo selecciono esta opción donde dice File Name o nombre del archivo, se me volverían a colocar de la manera como las tenía originalmente, que digamos que estaban colocadas a manera de nombre o alfabéticamente. De este lado yo podría quizás acomodarlas por el peso, podría quizás acomodarlas por la fecha en la que fueron modificadas, podría acomodarlas por el tipo de resolución y así sucesivamente. Si yo regresara a lo que es manual, manual tiene que ver con el orden en que yo las haya colocado, valga la redundancia, manualmente. Si yo le doy un clic aquí, me respetaría el mismo orden que yo modifiqué hace un momento. Como podrás recordar, estas tres fotos las puse al inicio y a eso se refiere lo que es el orden manual. De este lado tienes también una opción que es como una especie de triángulo y esto nos va a permitir cambiar el orden ascendente o descendente de las fotos, solo en el caso de que quisieras acomodarlas del lado contrario. Yo lo voy a dejar, digamos, alfabéticamente tomando esta primera opción, pero obviamente tú sabes que más tarde podrías quizás cambiar este comportamiento dentro de esta misma sección. Bueno, vamos a pasar a continuación con lo que es renombrar prácticamente todos esos archivos que nosotros tenemos aquí, todas estas fotos. Como tú recuerdas, en un momento atrás, cuando nosotros importamos algunas fotos directamente desde nuestra cámara, tuvimos la posibilidad de elegir quizás un nombre para todas esas fotos. ¿Qué pasaría si por alguna circunstancia en aquel momento nosotros no le colocamos nada y en este momento nosotros necesitamos cambiar el determinado nombre de un grupo de fotografías al mismo tiempo? Lo podríamos hacer de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todas aquellas fotos que nosotros queramos renombrar. Esto de seleccionar lo puedes hacer de diferentes maneras. Si yo doy un clic en esta esquina y arrastro mi mouse apretando el botón izquierdo, podría prácticamente seleccionar todas estas fotos. Dando un clic aquí en un área vacía, deselecciono, o podría seleccionar quizás la primera, apretar la tecla de Shift sin soltarla y darle un clic, digamos, a la última que yo quisiera seleccionar para seleccionar un grupo tal y como lo estás viendo aquí, o de manera individual apretando la tecla de Control o Comando en Mac, mantengo oprimida esa tecla y únicamente selecciono aquellas fotos las cuales yo quisiera renombrar. En este caso yo voy a seleccionarlas todas. De igual manera lo puedes hacer apretando la tecla de Control A o Comando A. En este caso seleccionarías todas al mismo tiempo y voy a venirme al menú de herramientas aquí en la parte de arriba y a continuación voy a seleccionar Batch Rename, que se refiere a renombrar un grupo de fotografías las cuales tenemos seleccionadas. De igual manera, sus teclas de atajo serían Control Shift R. Para aquellas personas que utilicen Mac, aquí mismo en esta sección les van a aparecer sus teclas de atajo correspondientes. Le vamos a dar un clic y nos vamos a topar a continuación con una ventana muy similar en cuanto a características de cuando nosotros importamos fotos directamente de la cámara. En este caso, nosotros podemos seleccionar qué es lo que va a suceder al momento de renombrar. Por ejemplo, aquí se encuentra seleccionado por defecto que cambie el nombre de esas fotos en la misma carpeta en la que se encuentran en este momento.
O podría yo seleccionar que las renombrara y que las moviera a otra carpeta que obviamente yo tendría que seleccionar dando un clic aquí donde dice navegar o browse. O podría renombrarlas pero copiarlas a otra carpeta diferente. Si esta fuera mi situación, de igual manera tengo que seleccionar una localización, digamos el escritorio quizás, en donde se salvaría la copia renombrada de lo que yo estoy seleccionando aquí atrás. Aquí en la parte de abajo vamos a encontrar exactamente lo mismo que vimos hace un momento. Todo esto es una serie de instrucciones que tú puedes agregar con el fin de modificar el nombre de una determinada fotografía. Como ya observamos hace un momento, tienes la posibilidad de seleccionar lo que tú creas realmente conveniente. Cada una de estas opciones tiene opciones adicionales internas y de este lado recuerda que tú puedes seguir agregando o de igual manera puedes ir quitando dando un clic a este símbolo de menos que tú ves de este lado. Vamos a suponer que yo lo voy a dejar de manera simple. Voy a seleccionar únicamente que quiero que esas fotos contengan un nombre, la palabra que yo ponga aquí correspondiente a un texto, pero que de igual manera tengan un número secuencial, empezando en el número 1 con 2 dígitos. Entonces mi nombre quedaría de esta forma. ¿Por qué proyecto? Porque yo aquí se supone que coloqué proyecto o la palabra que tú quieras colocar tendría un guión tal y como está de este lado y a continuación tendría la secuencia iniciando en el número 1 de 2 dígitos y así quedaría el nombre. Obviamente, como yo seleccioné 25 archivos, que son los que tengo aquí atrás, prácticamente se les modificaría ese nombre, tal y como tú lo ves aquí. Ahora, una vez que tú ya hayas seleccionado lo que creas pertinente, de este lado tendrías que apretar este botón que dice Rename o renombrar para que automáticamente tomara efecto este cambio de acuerdo a las configuraciones que tú hayas puesto aquí. Aquí no me está dando la opción de renombrarlas porque yo tengo seleccionada esta tercera opción y yo no he elegido una carpeta en donde voy a sacarle una copia a esos archivos renombrados. Por consecuencia, voy a utilizar la opción número 1 para que automáticamente me dé la opción a renombrarla. Ahora, ¿qué pasaría si yo este tipo de manera de modificar el nombre a las fotos lo hiciera de manera continua bajo estas configuraciones? Yo podría salvar estas mismas configuraciones dentro de lo que es un preset. Al darle salvar de este lado a este símbolo, yo podría colocarle un nombre. A lo mejor le coloco modo simple de renombrar las fotos. Con la única palabra simple le doy OK. Y las próximas veces que yo quisiera renombrar otro grupo, en esta misma ventana yo tendría la opción de elegir el preset que yo ya hubiera salvado anteriormente. Si yo quisiera regresar las configuraciones de aquí abajo a como se encontraban originalmente, le doy un clic a Default y automáticamente me lo regresa a como yo lo tenía. Pero en este caso digamos que voy a utilizar mi configuración personalizada y a continuación le voy a dar Rename. Yo como ya lo había hecho anteriormente al momento de importar las fotos, pues bueno, yo no lo voy a hacer en este caso, pero obviamente tú tendrías esa herramienta para poder renombrar un cierto grupo de fotos de alguna determinada carpeta. Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar acerca de lo que es el metadata o el metadata, como lo quieras llamar. Eso se refiere a lo siguiente. Quiero mencionarte que regularmente cuando tú tienes una cámara digital, cuando tú la prendes por primera vez, casi siempre te pregunta la fecha, etcétera. Información, digamos, relacionada quizás a lo que tenga que ver con tu foto. Por ejemplo, podría ser incluso también la hora y muchísimas cosas más. Regularmente cuando tú le das un clic a una foto, ya hace un momento vimos que nos mostraba dentro de esta pestaña donde dice metadata, información como por ejemplo en qué fecha fue creada, el peso, las dimensiones, la resolución, etcétera. Hay otro tipo de información un poquito más completa que se le puede agregar a una determinada foto que te pertenezca. Vamos a suponer que tú eres un fotógrafo profesional
que tiene fotos, digamos, únicas de muchos lugares del mundo a los que ha viajado, y tú de alguna manera necesitas integrarle a esas fotos la información de que tú eres el propietario, de que tú contienes quizás los derechos de autor, o que quizás tú tienes una página web en donde gente pueda visitar y conocer más acerca de ti. Pues bueno, cuando esa persona por alguna circunstancia adquiera una foto tuya y quizás la abra con un programa como Adobe Bridge, va a poder leer información adicional acerca de quién fue la persona que tomó esa foto. Entonces, a todo ese tipo de información se le llama metadata o metadata, como le quieras llamar. Y aquí en la parte de abajo vas a encontrar diferentes paneles o secciones que te van a mostrar información bastante adicional acerca de lo que tenga que ver esta foto. Una de las secciones en las cuales tú puedes colocar información privada es dentro de esta pestaña donde dice IPTC Core. Al darle un clic a este triangulito, nosotros podemos encontrar información adicional acerca de esta foto. En este caso, esta información se encuentra vacía porque prácticamente yo no he agregado nada sobre esta foto seleccionada que tengo de este lado. Yo podría poner lo que es el creador. Si yo doy un clic de este lado, yo puedo poner aquí el nombre de la persona que lo creó, etcétera. Pero imagínate estar escribiendo manualmente una por una toda esta información y agregarla, digamos, a todas las fotos. En este caso, pues bueno, yo nada más estoy seleccionando una. Existe una herramienta dentro de Adobe Bridge que te va a permitir agregar toda esta información a una serie de fotos o grupos de fotos de manera rápida sin que te compliques tanto. Si yo me vengo a la sección de herramientas o tools aquí en la parte de arriba, de este lado voy a encontrar una opción que dice crear una plantilla de metadata. Le voy a dar un clic a esta opción. En este caso, como yo había escrito algo aquí, me dice que si lo quiero aplicar le voy a decir que no, para que prácticamente me lo borre. Y de este lado es donde yo voy a empezar a llenar toda esa información que yo quiera agregar. Aquí te voy a pedir que te tomes el tiempo para que observes cada una de estas secciones y determines qué información es la que tú quieres proporcionar o integrar dentro de esa fotografía. Aquí voy a llenar algunas secciones. Voy a poner, por ejemplo, el creador. Voy a seleccionar esta opción y voy a poner que el creador soy yo, Omar Castañeda. Le vamos a poner que me encuentro en la ciudad de Chicago, país, Estados Unidos. De este lado voy a poner lo que es el website, digamos asktutorial.com. Más abajo voy a poner a lo mejor información acerca del derecho de autor. Dentro de esta sección donde dice noticia, voy a dar un clic aquí y voy a colocar aquí a lo mejor una noticia de que tiene derechos de autor esta foto para que nadie prácticamente la pueda utilizar sin autorización. Para aquellos que tienen Windows, voy a apretar la tecla de Alt sin soltarla. Voy a apretar el número 0, el 169 para que me aparezca el simbolito de copyright o de derechos de autor. Para aquellas personas que tienen Mac es más fácil. Únicamente aprietan las teclas de opción y la letra G. Y voy a colocar aquí algo así como la noticia referente a derechos de autor. Y pues bueno, una vez que yo ya haya llenado toda la información que yo quisiera compartir, lo que tengo que hacer a continuación es ponerle un título a esta plantilla, la cual yo voy a aplicar a todas las fotos que yo quiera de una manera más rápida. Voy a volver a poner el simbolito y le voy a poner de nombre derechos de autor. Con este nombre yo voy a recordar la información que coloqué de este lado y a continuación le voy a dar salvar. Entonces, nosotros hasta este punto hemos creado una plantilla con cierta información de esta sección, la cual puede ser aplicada a un grupo de fotos al mismo tiempo, sin necesidad de estar escribiendo esa información manualmente por cada una de ellas. Voy a seleccionar todas mis fotos y a continuación, para aplicar esta metadata que yo creé, me voy a venir una vez más a herramientas
Y en este caso voy a seleccionar agregar lo que son los derechos de autor a las fotos que yo tengo seleccionadas en la parte de atrás. Podrías de igual manera seleccionar esta opción que dice reemplazar, en donde también te va a aparecer lo mismo que tú hayas salvado anteriormente, pero quiero hablarte acerca de la diferencia entre estas dos opciones. Esta opción te va a permitir agregar información adicional a lo que son estas fotos de aquí atrás, y esta de aquí abajo te va a reemplazar información que hubieras tenido antes. Vamos a suponer que estas fotos ya hubieran tenido antes a lo mejor el correo electrónico. Entonces yo cuando creé esto del metadata agregué información adicional excepto la de el correo electrónico porque ya estaba aplicada a las fotos. Entonces lo que haría sería agregarle más con esta opción que dice append o agregar más. Y en el caso de que yo quisiera borrar todo lo que tuviera antes y agregarle lo que yo le hubiera puesto aquí, pues entonces sería reemplazarlo. En este caso yo voy a poner únicamente agregarle más para que automáticamente, como te puedes dar cuenta de este lado, se aplique todo lo que yo creé a todas estas fotos de manera fácil. Ahora, si yo me regreso a la sección de herramientas y le doy editar una plantilla de metadata, yo aquí podría editar lo que son los derechos de autor. Y en este caso a lo mejor le pongo el código postal. Le voy a dar salvar. En este caso me dice que va a reemplazar el anterior. Le vamos a decir que sí. Voy a tomar esta foto. O en general tomo todas las que quiera volver a renombrar. Me vengo a herramientas. En este caso voy a agregar únicamente la información adicional con esta opción. Y mira lo que pasaría de este lado. Me aparecería únicamente el código. ¿Por qué? Porque la información anterior ya se encontraba. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera editado, pero hubiera quitado el website o el sitio web y le hubiera puesto únicamente el código postal? Pues bueno, si hubiera elegido la segunda opción, me hubiera obviamente puesto lo que era el código postal y me hubiera removido esto. ¿Por qué? Porque prácticamente yo ya lo habría modificado y estaría modificando o reemplazando la información anterior. Ok, entonces esto es con respecto al metadata para que tú agregues información adicional a todas tus fotos para que en caso de que alguien la llegara a obtener por ahí, por lo menos sepa a quién pertenece. Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar acerca de lo que son los keywords o palabras claves. Esto de las palabras claves es una manera de agregar información adicional a cada una de tus fotos por medio de una palabra clave para que tú la puedas localizar, digamos, de una manera bastante rápida. En esta sección del lado derecho vamos a encontrar lo que es keywords. De este lado vamos a ver unas claves que vienen regularmente quizás por defecto por el programa, las cuales puedes, digamos, seleccionar dando un clic en cada una de estas cajitas para que automáticamente sean aplicadas a la fotografía que yo tuviera seleccionada, en este caso esta. Mas sin embargo, estoy observando aquí los keywords o las palabras claves y yo no veo que ninguna de ellas coincida con la foto que tengo seleccionada en este momento acá de este lado. Entonces lo que vamos a hacer en caso de que tú tuvieras aquí alguna serie de palabras claves de ejemplo, vamos a borrarlas si es que no te sirve ninguna de ellas y vamos a crear las de nosotros mismos. Como tú te das cuenta, cada una de ellas tiene, digamos, un triangulito que significa que esta es la primaria y estas son las secundarias o las subcategorías de esta que dice eventos. Cuando tú seleccionas una categoría y le das botón derecho al mouse, vas a tener siempre una opción de poderlas borrar en caso de que tú quieras. Te va a aparecer este mensaje, le vamos a decir que sí queremos borrarla. Y así voy a hacer con todas estas a modo de poder crearlas de nosotros mismos. Aquí las tenemos. Ahora, prácticamente la sección de keywords la tenemos vacía. De este lado donde hay un símbolo de más vamos a introducir nuestra primera palabra clave, pero antes que nada vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. Si tú te das cuenta,
Yo tengo clasificadas mis fotografías originalmente desde el momento que las importé por una cierta categoría. En este caso, cuando yo importé estas fotos directamente de la cámara, a la carpeta le puse Navidad, que se refiere que todas estas fotos que están aquí adentro obviamente tienen que ver con la temporada navideña. Entonces lo que voy a hacer en este caso es crear mi primer keyword o palabra clave con la palabra Navidad, porque todas estas fotos tienen que ver con lo que es la Navidad. Cuando yo le doy entrada, automáticamente toma efecto. Ahora, hasta este momento yo no la he aplicado todavía a ninguna foto, aún teniendo esta seleccionada. Regularmente tú aplicas una palabra clave cuando seleccionas la foto y das un clic en este cuadrito para que se marque. Lo que voy a hacer en este caso es seleccionar todas las fotos que tienen que ver con Navidad y a continuación le voy a dar un clic a este cuadrito para aplicarles a todas las fotos que tengo seleccionadas esta palabra clave. Voy a dar un clic aquí en un área vacía. Si yo selecciono una foto, te podrás dar cuenta que de este lado te va a decir las palabras claves asignadas a esta foto que yo estoy seleccionando y en este caso es Navidad. Pasaría lo mismo con cualquier otra que yo seleccionara porque, como te dije desde un principio, prácticamente todas las fotos tienen que ver con esa época. Ahora, tú puedes seguir creando más categorías, pero a continuación te quiero mostrar cómo crear subcategorías dentro de una categoría base, que en este caso nos estamos dando cuenta que todas las fotos son de Navidad, pero quisiera crear unas subcategorías las cuales tuvieran que ver con información más detallada, como por ejemplo, voy a tomar esta categoría y de este lado voy a crear una subcategoría dentro de esta que se va a llamar pino. Entonces voy a darle entrada, voy a seleccionar todas aquellas que tengan que ver con un pino. Estoy apretando mi tecla de control para poder seleccionarlas todas al mismo tiempo y a continuación les voy a aplicar únicamente lo que es la palabra pino para que se integre a estas fotos seleccionadas. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Todas las fotos contienen la palabra Navidad como palabra clave, pero únicamente los pinos contienen adicionalmente a la palabra Navidad también la palabra pino. Si yo selecciono uno de los pinos, aquí me aparece lo que yo asigné de palabras claves para esta foto y como te podrás dar cuenta, tengo Navidad y pino. Por consecuencia, cuando yo busque acá arriba pino o busque Navidad, obviamente tengo la probabilidad de acercarme a encontrar la foto que yo quiera. Ahora, esta foto de acá también tiene que ver con Navidad, pero tiene, digamos, como un ave. Yo no sé si tú alcances a verla. Vamos a agregar de este lado, seleccionando la categoría principal de Navidad. Vamos a crear una subcategoría que se va a llamar ave. No sé, a lo mejor esa ave fue tomada en Navidad. Entonces, al tenerla seleccionada, le aplico la palabra clave de ave y por consecuencia, esta única foto contendría las palabras claves de Navidad y de ave. ¿Ok? Esta de acá contendría la palabra Navidad y pino y obviamente todas contendrían la palabra Navidad porque digamos que es la categoría principal de todas y las próximas sus subcategorías. Entonces, esta es la manera como tú vas a crear keywords con una categoría principal y quizás subcategorías adicionales utilizando estas dos funciones que tú ves aquí abajo. Si tú quieres borrar alguna de ellas con tenerla seleccionada de este lado, vas a poderla borrar. Ahora, si tú te pasas, digamos, a otra carpeta de fotos, en este caso, pues bueno, todas estas fotos son relacionadas a café. Voy de este lado a crear una categoría base que se va a llamar café, pero es muy importante que cada vez que crees ya sea una categoría o una subcategoría siempre tengas deseleccionado lo que pudieras tener aquí seleccionado. En este caso está seleccionado pino. Voy a dar un clic afuera para quitarle la selección y a continuación sí voy a crear una categoría que se va a llamar café. Voy a seleccionar todas las fotos que tienen que ver con café. Le doy un clic a la palabra café y automáticamente habré aplicado esta palabra clave a todas estas fotos. Ahora, ¿por qué me aparecen las de aquí abajo?
porque estas fotos ya contenían anteriormente algunas palabras claves. Por ejemplo, alta resolución, baja resolución, etcétera. Pero si tú necesitas borrar alguna de ellas, pues ya sabes que únicamente con seleccionarlas de este lado puedes borrar prácticamente todo. Ahora, lo que voy a hacer aquí es crear una subcategoría dentro de lo que es esta categoría de café, que se llamaría, voy a dar un clic aquí abajo, digamos tazas de café, le voy a dar entrada y voy a seleccionar únicamente las fotos que contengan, digamos, una taza de café, que creo que son todas. Pero pues bueno, vamos a suponer que nada más son estas. Lo que voy a hacer a continuación es darle un clic a tazas de café y prácticamente las seleccionadas contendrían no nada más la palabra café como palabra clave, sino también la de tazas de café y adicionalmente las que yo habría agregado anteriormente. Entonces, esta es una manera de poder organizar, digamos, tus fotos agregándoles palabras claves. Ahora quiero mencionarte que tú no necesariamente debes tener una foto seleccionada para empezar a crear, digamos, palabras claves. Simple y sencillamente, si tú das un clic siempre en un área vacía, vas a quitar la selección. Lo mismo de este lado. Y a continuación vas a poder seguir agregando cualquier otro tipo de palabra clave que tú necesites. De igual manera, quiero mencionarte que todas las palabras claves que tú vas creando siempre se te van a guardar dentro de la sección de keywords o de palabras claves en este menú. Eso significa que cuando tú, digamos, navegaras a otra sección, tú podrías aquí quizás utilizar alguna de las que ya hubieras creado antes para aplicarlas a algunas nuevas. En este caso, pues bueno, no aplica ninguna. Lo que voy a hacer es crear una categoría que se llame frutas, selecciono todas estas fotos y les aplico esa palabra clave y prácticamente ya habrían quedado con su palabra clave de frutas y otras más que ya prácticamente venían incluidas en estas fotos que estoy yo utilizando. Entonces tu tarea consiste a partir desde este momento en que tú pongas palabras claves a tus fotos. Quiero dejarte esto como de tarea. Quiero que en tus carpetas busques fotos, ya sea por eventos. Digamos que tú tienes una carpeta en donde guardas únicamente fotografías de tu boda. Entonces quiero que las selecciones todas y que crees una categoría donde diga mi boda. Si tú quieres poner incluso la fecha, lo puedes hacer. Y posteriormente sobre esa categoría quiero que crees subcategorías a manera de dividir lo que se encuentra dentro de esa boda. Por ejemplo, puedes seleccionar puras fotos que contengan una imagen de tu esposa o de tu esposo. Creas una palabra clave con el nombre de él o de ella y así te la vas a llevar a fin de que coloques palabras claves en todas las fotos que tengas para que de igual manera podamos utilizar sus palabras claves. Bueno, quiero pasar a continuación a mostrarte cómo puedes hacer una foto en pantalla completa, digamos de manera rápida. Como ya te había yo mostrado anteriormente, esta opción de aquí abajo te permitiría, digamos, agrandar toda esta área, quizás hasta ver una foto bastante grande, o incluso si tú entraras a esta área de trabajo donde dice preview o vista previa, quizás podrías ver una determinada foto mucho más grande, pero quiero mostrarte unas teclas que te van a servir para llevar a cabo ese propósito de una manera más fácil. Si yo selecciono una foto y aprieto la tecla de espacio en mi teclado, automáticamente yo tendría la pantalla completa de una determinada foto que yo hubiera elegido. Si yo doy un clic con el botón izquierdo de mi mouse sobre esta foto, la puedo hacer al 100% de su tamaño original. En este caso, pues bueno, esta foto es bastante grande. Es por eso que cuando yo la pongo al 100%, pues se ve más o menos como la estás viendo aquí. Si yo quiero seguirla agrandando por alguna situación, puedo apretar la tecla con el símbolo de más en mi teclado y continuar subiéndola. Aquí arriba me pone, digamos, 200%, 400% y así sucesivamente. Si yo aprieto la tecla de menos en mi teclado, que regularmente se encuentra del lado izquierdo a la del símbolo de más, yo puedo prácticamente hacer esta foto más pequeña, tal y como tú lo estás viendo aquí.
Ahora, si yo aprieto las flechas en mi teclado, digamos la flecha del lado derecho, yo puedo navegar entre las fotos que yo tuviera en esa carpeta. Obviamente, si yo aprieto la flecha hacia la izquierda, me estaría prácticamente regresando. Ahora, ¿cómo me salgo de todo esto? Si yo aprieto la tecla de escape en mi teclado, regreso prácticamente a la normalidad. También quiero mostrarte que si tú seleccionaras algún rango de fotos, digamos estas 4, y aprietas lo que es la tecla de espacio en tu teclado, pues bueno, tendrías exactamente la misma funcionalidad, a diferencia de que si yo con las flechas navegara hacia la derecha, únicamente me iba a mostrar las 4 fotos que yo hubiera seleccionado. Cuando yo terminara de ver la última, me iba a regresar una vez más a la primera. Le voy a dar escape para salirme. Entonces, esa es una manera como tú puedes, digamos, hacer la pantalla grande de una foto para que la veas inmediatamente. De igual manera, esto mismo que nosotros hicimos, lo podías haber seleccionado aquí arriba donde dice View o Ver. Aquí está lo que es el Full Screen o la pantalla completa y aquí te indica su tecla de atajo, que en este caso es la tecla de espacio. En este momento no la puedo seleccionar porque no tengo ninguna foto seleccionada, pero si yo tomo alguna de este lado podría ser exactamente lo mismo que hice con la tecla de espacio. Así que toma nota de estas teclas para que no se te vaya a olvidar y recuerda que puedes hacer cualquier foto en tamaño grande de manera rápida.